Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Yo quiero que hablemos de cómo estás compitiendo. La vida cristiana es una competencia. La vida cristiana es una carrera, pero no es cualquier carrera. No piense por ahí si usted está pensando en el fútbol, no piense en el picadito de ahí del domingo o del barrio. No, piense en las ligas mayores. Estamos en una competencia. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo número 20. Hechos capítulo número 20. El apóstol Pablo declara la siguiente palabra. Dice, pero de ninguna cosa, Hechos capítulo 20, verso número 24. Hechos 20, 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe ¿qué? Con tal de que ¿qué, hermanos? De que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Primera de Corintios capítulo número 9, el verso número 24 también. El apóstol Pablo está hablándole a los corintios. Primera de Corintios capítulo 9, verso número 24, y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuántos se quieren llevar el premio? ¿Cuántos se quieren llevar el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo o habiendo sido ejemplo o modelo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que yo habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo sea descalificado de la carrera. Segunda de Timoteo, allá adelantico, capítulo número 4, están las palabras de la canción que acabamos de cantar. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una vez más, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Qué hizo Pablo con la carrera? La acabó, llegó a la final del mundial.
¿sí? Llegó al Tour de Francia, la última etapa. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tome asiento un momentico, por favor. La pregunta entonces es: ¿cuántos estamos en la competencia? ¿Cuántos estamos inscritos en esa competencia? La vida cristiana es una competencia. Y reitero, hermanos, hago énfasis en eso, es una competencia que en nuestra mente debe ser una competencia muy grande, muy alta. No cualquier competencia, sino una competencia muy, muy importante, porque ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en juego, hermanos? La misma salvación. ¿Qué es lo que está en juego? Además, al margen de que vamos a ser salvos, ¿cuál es el premio de esta competencia? Bueno, Dios mismo, el Señor mismo. El premio mayor, ¿cuál es? Yo suelo decir que el cielo es mucho más que las calles de oro y el mar de cristal y lo bonito y la casa y la morada que dice la Biblia que el Señor fue a prepararnos. El cielo es mucho más que eso. El cielo es la misma presencia ¿de quién? De Dios. Es estar eternamente viviendo con el Señor. Igual que el infierno es mucho más que lo que pintan, que el fuego y que todo eso. El infierno es mucho más que el dolor, es mucho más que el tormento. El infierno es vivir eternamente con el diablo, ¿sí? Ese es realmente el infierno. Entonces, la competencia es una muy buena competencia, es una alta competencia. Pero la pregunta que yo quiero hacer con mi sermón es: ¿cómo estamos compitiendo? Y quiero mostrarles tres cosas que están, hermanos, en el libro de Hebreos. Adelántese un poquitico ahí adelante de Timoteo. Hebreos, el capítulo número 12, los primeros 3 versículos. Hebreos capítulo 12, verso número 1 al 3. Leamos el primer verso. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Leámoslo a la voz de 3 juntos. Vamos, 1, 2 y 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, número uno, si usted está compitiendo, si usted está en la carrera de la que estamos hablando, número 1, hágalo con profesionalismo. ¿Hágalo con qué, hermanos? Con profesionalismo. No participe, hermanos, como un aficionado, ¿sí? En todos los deportes hay diferentes categorías, y la máxima categoría en todo deporte, ¿cuál es? La profesional. Nos están dando mucho garrote a los que nos gusta el fútbol y somos hinchas del América, porque nos caímos de la profesional. Ya no estamos en el fútbol profesional, ¿sí? O estamos en el fútbol profesional de una categoría más baja, ¿sí? Entonces, si usted está corriendo la categoría, yo pregunto, ¿está compitiendo en la A, en la B o en la C? Cuando la carrera es tan grande y es tan importante que usted debe jugarla, ¿es con qué? Con profesionalismo. Y, amados hermanos, cuando uno piensa en los deportes, porque si estamos hablando de la similitud, si estamos hablando de la comparación que hace Pablo de la vida cristiana con una carrera, entonces, hermanos, cuando uno piensa en el deporte de alto rendimiento,
Usted tiene que imaginarse, hermanos, todo lo que tiene que vivir un profesional. Un profesional, hermanos, del deporte es una persona que tiene, y me gusta lo que dice el texto. Lo primero que dice es que hay una gran nube ¿de qué? De testigos. Porque se supone que el deporte tiene ¿qué? Tiene adeptos, el deporte tiene fanáticos. Siempre que hay un deportista corriendo una carrera, hermanos, importante, alrededor de eso siempre van a haber ¿qué? Testigos. Algunos testigos van a estar ahí para animarlo a usted, otros testigos van a estar para ¿qué? Para caerle encima, ¿sí? Si usted hace el gol, lo van a alabar y lo van a poner en la portada del periódico. Si usted se deja hacer el gol y no hace su mejor partido, entonces lo van a condenar. Pero la nube de testigos siempre está ahí, en esa carrera que estamos compitiendo. Pero no solamente están los testigos que nos ven, sino también están los testigos que saben que es posible correr la buena batalla de la fe. Cuando uno lee aquí Hebreos capítulo 12, estos primeros versos tienen mucho que ver con el capítulo 11 de Hebreos, que habla de los héroes ¿de quién? De la fe. Una versión dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tanta gente que ha podido demostrar su fe con valentía. Si usted lee una versión como la Dios habla hoy, por ejemplo, habla que esa nube de testigos son personas que han demostrado que se puede ser un buen hombre de fe, una buena mujer de fe. Entonces están esos dos tipos de testigos, pero dice el texto: despojémonos ¿de qué? Despojémonos ¿de qué? De todo peso. ¿Y qué es todo peso? Es todo aquello que nos impide competir. Usted sabe que cada deporte tiene, ¿cierto?, su vestido para participar. Usted no va a ver un ciclista en pantaloneta como la del futbolista, por ejemplo. No, él tiene su propia pantaloneta. Y de hecho el deporte de alto rendimiento y el del deporte moderno, la idea es competir cada vez con mayores condiciones. Por ejemplo, si hablamos del ciclismo, ya no se corre con la panadera esa con que corría Cochise, ¿sí? Ya la competencia no es con bicicletas tan pesadas, con cosas tan pesadas, sino que ahora todo es aerodinámico. Las bicicletas son ahora de materiales que no pesan absolutamente nada, para que la carrera sea una carrera con más posibilidades, ¿no? El fútbol, si usted ve en la televisión, muestran ya cómo científicamente se puede demostrar por qué hoy por hoy el fútbol es tan competitivo como lo es. Que porque el balón es de una calidad diferente, todo tiene que ver, los guayos, todo ahora, absolutamente todo apunta a que el fútbol sea más competitivo, ¿sí? Y cuando el apóstol dice despojémonos, o cuando Hebreos dice despojémonos de todo peso, está hablando de esas cosas que no nos dejan competir, de esas cosas que no nos dejan avanzar. Y yo le preguntaría a usted, como deportista de esta carrera de la fe, como competidor, hermanos amados, de esa carrera que pretende alcanzar la salvación, que pretende alcanzar al Señor eternamente, la pregunta es: ¿sabe qué le está pesando tanto que no le deja competir? ¿Es usted consciente de qué le impide ganarse el premio mayor? La Biblia dice: despojémonos de todo peso. La pregunta es: ¿cuál es su peso? Y yo le pido que por un momentico reflexione. ¿Cuál es su peso? ¿Qué le impediría a usted continuar en esta competencia? Es muy importante que pensemos en eso. ¿Cuál es su peso? ¿Cuál es su peso? ¿Su bicicleta está muy pesada? ¿O cómo está? Despojémonos, dice el texto. Dice que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Y obviamente ese peso tiene que ver mucho con ¿qué? Con el pecado. Dice de todo peso, ¿y de qué? Y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Cuál es el peso y cuál es el pecado que lo descalificaría a usted?
que lo sacaría de la competencia, que no lo dejaría entrar a la salvación, que lo incluiría o me incluiría a mí, porque obviamente la palabra también es para mí, que me incluiría a mí de entre los muchos que dice Mateo 7:21. De los muchos que a pesar de que hayan tenido mucho conocimiento de Dios y hayan hecho muchas cosas el nombre de Dios, de pronto Dios tenga que decirles: yo a ustedes no los conozco. Créanme, hermanos, que cuando yo leo Mateo 7:21 a mí se me eriza la piel. Cuando yo leo Mateo 7:21 yo me preocupo, hermanos. Me preocupo, porque dicen por ahí que cuando lleguemos al rey, a la presencia de Dios, como mínimo vamos a tener 3 sorpresas. ¿Sí han escuchado eso? Como mínimo 3 sorpresas. Uno es que vamos a ver a muchos que no esperábamos ver. Nos vamos a sorprender de ver en el cielo a mucha gente que nosotros ya teníamos en el infierno. Nos vamos a sorprender, número 1. Número 2, no vamos a ver a muchos que estábamos completamente seguros que iban a estar. Y vamos a llegar ahí, pero ¿cómo así que el hermano tal? ¿Cómo así que no está? ¿Pero dónde está? Y vamos a estar buscándolo por el cielo a ver dónde aparece, y resulta que no va a estar. Esa es otra sorpresa muy probable que puede estar. ¿Sí o no, hermanos? Y eso preocupa. Y la tercera, y que Dios nos guarde, si fuera católico me echaba la bendición en este momento yo. La tercera es que muchos de pronto crean y tengan la certeza de que van a estar, y el Señor tenga que decirles: no, Señor, no está escrito, apartado de mí, hacedor de maldad. Sí, terrible, hermanos. Cuando yo predico la palabra, hermanos, yo la predico con temor y temblor, porque es también para mí. Amén. Entonces, despojémonos de todo peso y despojémonos de todo pecado. Lo peor que puede hacer un cristiano es no ser consciente de qué es lo que lo saca de la competencia, de qué es lo que lo saca, ¿sí?, del partido. Y nosotros tenemos que tener eso claro. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice el texto: y corramos ¿con qué? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia, hermanos, es la virtud de los grandes deportistas. ¿Qué es lo que caracteriza a un gran deportista? La paciencia, hermanos. El aguantar, el esperar, el perseverar. Yo les he contado que en el ambiente cristiano que yo crecí, me recuerdo mucho un saludo que ahora casi no se da, y es que en esa época, cuando yo era un niño, la iglesia siempre se saludaba y era: hermano, ¿cómo está? Dios lo bendiga, ¿cómo está? Y el otro contestaba: perseverando, hermanos, perseverando. ¿Y qué hubo el hermano tal? No, él sí dejó de perseverar. Así era el saludo, ¿sí? El hermano perseverando, y el otro que no volvió a la iglesia, no, él sí dejó de perseverar. Porque la perseverancia, la paciencia es la virtud de los grandes ganadores. La gente que tiene éxito en el mundo es la gente que persevera, porque la Biblia dice que el que persevera alcanza. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, lo dice en un contexto de salvación: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Hasta el fin. Porque puede pasar, como dice el dicho, ¿no? En la puerta del horno se quema el pan. Puede ser que en el último momento, como pasa, en el último momentico, cuántos campeonatos, cuántas competencias se han perdido porque en el último momentico se duermen. Me acuerdo de este ciclista que ganó la medalla de oro el medalla de plata hace un tiempo, y todos ahí haciéndole barra a Rigoberto: se va a ganar la de oro, se va a ganar la de oro. Pero un momentico volteó a mirar al otro y ya. ¿Cómo se llama? El patinador, ¿sí? El hombre ya iba ganando y empezó, y levantó los brazos y empezó a celebrar, y pasó el japonés. Y los periodistas: ¡ojo, que le van a ganar, pilas! Y eso, y el otro celebrando. Cuando pasó al otro, ¡pum!, le ganó la medalla de oro en el último segundo. ¿Sí? ¿Usted se imagina perder la salvación en el último minuto? ¿Usted se imagina perder la gloria de Dios por un desliz, hermanos, de último momento?
porque de pronto, sí, nos despistamos, nos desconcentramos, perdimos, hermanos, por un momentico la objetividad y nos desubicamos. Despojémonos de todo peso y corramos con paciencia. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número 1, corramos con ¿qué? Con profesionalismo. Seamos profesionales de la carrera de la fe. No seamos, hermanos, aficionados. No corramos la carrera. Mire, muchos cristianos corren su carrera de la fe, corren su carrera espiritual por hobby. Hay gente que viene a la iglesia porque le gustan las cosas de Dios, porque le parecen bonitas las canciones, porque le gusta escuchar la palabra de Dios, pero es apenas un ¿qué? Un hobby. Porque sale de la iglesia a hacer su verdadera ¿qué? Su verdadera vocación. ¿Y cuál es su verdadera vocación? El mundo. El mundo es su verdadera vocación. Por eso el apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces hay gente que viene a la iglesia pero como simpatizante, viene a la iglesia simplemente como espectador, viene a la iglesia simplemente porque le gusta, es un hobby, pero no realmente su vocación. No se ha inscrito como profesional. Amén. Porque como profesional hay que pagar un ¿qué? Un costo. ¿Usted se imagina en una competencia profesional un deportista que un día va y otro día no va? ¿Sí? Que un día compite y otro día no compite. Ese le falta ¿qué? Profesionalismo. ¿Cuántos quieren ser profesionales de la fe? Uy, no, muy poquitos. ¿Cuántos quieren ser profesionales de la fe? Amén. Inscribámonos, hermanos, al grupo de profesionales de la fe y corramos como profesionales. Amén. Corramos como profesionales. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Número 2. El verso número 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Diga conmigo: con objetividad. Otra vez, con objetividad. Entonces, número 1, corramos con profesionalismo. Número 2, corramos con objetividad. Con objetividad. Dice el texto: puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Realmente, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? El premio es Jesús. El premio es el Señor. Amén. Realmente el premio es el Señor. Por eso tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Pero pasa, hermanos, que en la carrera de la fe que a veces libramos, nos da es por ponerle cuidado a lo que hay alrededor. No ponemos los ojos en Jesús. ¿Cuánta gente, hermanos, se va a ir al infierno por los cuentos que dicen de los pastores? Hay muchísima gente que se va a ir al infierno solo porque el mundo dice que los pastores son esto, y de hecho los hay. Pero no todos somos así. Estaba viendo por ahí que el Papa Francisco estos días por ahí se amarró los pantalones, y sí se escucharon las noticias hoy, ¿no? Sí, y puso en su sitio a uno por ahí de sus, ¿sí? Porque estaba con opulencia y que se construyó una casa, yo no sé de cuánta plata, entonces lo suspendió. Sí, lo suspendió. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que correr ¿con qué? Con objetividad. Imagínense qué le va a poder responder una persona que se va a ir al infierno, y la respuesta, cuando el Señor le pregunte y lo confronte, porque todos vamos a estar, tenemos que ser juzgados, cuando la gente que va a ir al infierno esté en ese juicio y diga: no, es que decían que los pastores eran ladrones, decían que los pastores eran esto o aquello. ¿Y qué va a decir el Señor? Mire. Puestos los ojos. Nos va a abrir Hebreos capítulo 12, verso número 2. Y dice: puestos los ojos en ¿quién? En Jesús.
Es que hay mucha gente que mueve su fe por lo que pasa a su alrededor. Y no quiero justificar los pecados de la iglesia y no quiero justificar los errores de la iglesia. No, de ninguna manera. Amén. Pero por eso la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre, porque hay que confiar es en quién, en el Señor. Entonces, en esa carrera de la fe, yo no tengo por qué poner mi confianza en los hombres, mi confianza en la iglesia, mi confianza. Gloria a Dios si puedo confiar en la iglesia, gloria a Dios si puedo confiar en los pastores, si puedo confiar en los miembros de la iglesia, en mis compañeros de equipo. Gloria a Dios, y de eso se trata, que pueda haber confianza. Pero esa confianza debe ser una confianza diferente, porque nuestra confianza tiene que estar puesta en ¿quién? En Dios. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque si nosotros no ponemos los ojos en Jesús, quitamos la mirada de Jesús en esa carrera que estamos corriendo, entonces, hermanos, nos desviamos. ¿Se acuerdan de lo que le pasó a Pedro? Pedro, en una noche por ahí, parece que apareció un fantasma, y resulta que no era un fantasma, sino era Jesús. Y entonces Jesús les dice: no se asusten, no se preocupen, soy yo. Y entonces Pedro dice: ay, sí, soy yo. A otro perro con ese hueso, pareciera que dice Pedro. Y entonces: sí, soy yo, seguro que soy yo. Casi que le toca jurar a Jesús que era él, ¿no? Y entonces Pedro dice: ay, si eres tú, di que yo vaya. Y Jesús, ¿qué le dijo? Pues ven. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar por la orilla, por el agua. Pero por un momentico, en un abrir y cerrar de ojos, quitó su mirada del Señor y la puso en el agua. Y en ese mismo momento ya perdió, se hundió. Y si el Señor no lo saca, porque parece que Pedro, no, yo creo que sí sabía nadar, pero como que era que la cosa, el mar estaba como muy complicado, porque imposible que Pedro no supiera nadar si era pescador. Pero el texto dice que Pedro estaba ahogándose y hizo una oración de esas corticas: Señor, sálvame porque perezco. Y el Señor lo salvó. Y luego, cuando ya estaba allá, y me imagino que le estaba sacando el agua que tenía por ahí en la barriga, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe qué significaba esas palabras? ¿Por qué quitaste tu mirada de mí? Amén. Y es que hay veces quitamos nuestra mirada del Señor y la ponemos en otras cosas, en la televisión, ¿sí? En el mundo, en las cosas que nos rodean. Hay veces para el cristiano Cristo no es el centro, ¿sí? Si no es por ahí lo que está alrededor, pero no es el centro. Pero un deportista de la fe, un competidor que está corriendo esa competencia de la fe, que es objetivo, pone los ojos en ¿quién? En Jesús. Pone los ojos en Jesús. ¿Amén? Y hay que ponerlos en Jesús. A mí como pastor me da pena decir esto, pero pues es la verdad, ¿no? Y por eso hasta los dichos lo dicen: en la viña del Señor hay de todo. Yo soy uno que yo, por ejemplo, empiezo por mi casa. Yo a mis hijos les digo: ojo, porque no todo lo que viene a la iglesia sirve. Es lo primero que yo advierto a mis hijos. Yo le digo a mis hijas: mis amores, no porque viene a la iglesia ya califica para ser su novio porque viene a la iglesia. Y yo: no, ¿sí? Porque no todo lo que brilla es oro, y no todo el que me dice Señor, Señor. Y la Biblia también dice que en la iglesia también pueden haber lobos vestidos de ovejas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Pero un deportista objetivo pone su mirada ¿en quién? En Dios. Pone su mirada en el Señor. Y eso, hermanos amados, tendría que llevarnos a muchas más cosas, porque poner la mirada en el Señor implica, sí, madrugar todos los días a estar en la presencia de Dios. Un competidor objetivo que corra la carrera de verdad como es, entonces se levanta todos los días a orar, estudia la palabra, ayuna,
Se consagra a Dios. ¿Por qué? Porque su mirada está ¿en quién? En Cristo el Señor. Amén. Y se preocupa. ¿Sí? Decía la hermana Ruth el domingo en su predicación, hablando de la oración, ¿no? De cómo hay veces los hermanos de la iglesia viven es de la oración, de las oraciones de otros. ¿Podemos orar por otros? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Estamos llamados a orar por otros. Pero esa oración no sustituye la oración personal. Entonces, una persona que tiene realmente puesta su mirada en el Señor, hermanos, Cristo va a ser su pasión, Cristo va a ser absolutamente su todo, porque es un deportista objetivo. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, número 1, hay que correr ¿con qué? Con profesionalismo. Número 2, con objetividad. Y número 3, verso número 3, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Otra vez, considerad aquel que sufrió tal contradicción. ¿Y quién fue el que sufrió tal contradicción? Pues el Señor. Dice, ¿contradicción de quiénes? De pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, número 3, hay que competir con madurez. ¿Con qué hay que competir? Con madurez. ¿Sí? Considerad aquel que sufrió, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, amados hermanos, todo deportista profesional, todo deportista que corre con objetividad, él sabe el costo. Él sabe lo que cuesta ser campeón, ¿sí?, del mundial de fútbol. Él sabe lo que cuesta ganarse el Tour de Francia. Todo competidor que está bien puestecito sabe. Cuando hace unos días Nairo Quintana quedaba segundo en el Tour de Francia, ganaba la etapa, ganaba la camiseta como novato y también la camiseta como el campeón de la montaña, todos los periodistas, todos decían: este muchacho no sabe lo que está haciendo, yo creo que este muchacho todavía no se alcanza a imaginar qué es lo que está logrando. Y la verdad, yo creo que todavía Nairo Quintana, oiga, le robaron las vacas a los papás de Nairo Quintana, hay que orar por esas vacas que se perdieron. En serio, sí, hoy en noticias que le robaron las vacas a los papás de Nairo Quintana. La policía está buscando las vacas, que consigan las vacas, por favor. ¿Sí? Yo creo que hasta la fecha, yo creo que hasta este momento, por la misma humildad, por la misma sencillez que hay en el corazón de ese muchacho, yo creo que ese muchacho todavía no se ha dado cuenta qué fue lo que logró. Que lo que ese hombre, para mí, debe ser el deportista del año. Ganó, hermanos, un tremendo logro. Nunca jamás un latinoamericano, nunca jamás en 100 años un latinoamericano había quedado segundo en el Tour de Francia. Pero eso cuesta. Eso cuesta. Habrá que preguntarle a Nairo Quintana cuánto entrenamiento tuvo que hacer, cómo fue que compró su primera bicicleta, cómo fue que le tocó al hombre. Habría que preguntarle al hombre cuánto cuesta ser segundo en el Tour de Francia. Es que hay veces nosotros queremos ser los campeones de la fe. A veces nosotros queremos ganarnos el premio mayor sin el costo, sin pagar el precio, sin tener una madurez en enfrentar la carrera. Y mire cómo dice, ¿cuál es el texto? Dice: considerad aquel que sufrió. ¿Por qué? Porque, hermanos, ser un cristiano de verdad trae sufrimientos. Ser un cristiano de verdad trae penalidades. Yo no sé por qué el cristianismo moderno, siempre que habla de la cruz, no muestra la cruz. El cristianismo moderno no muestra la cruz. El cristianismo moderno muestra solo la corona. Parece ser que hoy por hoy se está evangelizando al mundo no con la cruz de Cristo, sino con la corona. Hoy por hoy los mayores púlpitos del mundo proclaman al Cristo victorioso, y de hecho lo es.
al cristianismo victorioso, proponen un evangelio que soluciona todos los problemas, y sí lo soluciona, pero eso tiene un costo. La verdad, amados hermanos, es que la invitación es otra. La invitación es el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Es interesante que no dice tome la cruz, dice tome su cruz, indicando que cada cristiano tiene su propia cruz, y que el cristiano debe aprender a cargarse con esa cruz. Hay veces llegamos los domingos a la iglesia y queremos tirar la cruz, tirar el costo, tirar el precio, o queremos irnos para la casa después de la tremenda predicación sin cruz. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. O sea que al Señor hay que seguirlo ¿con qué? Con cruz. Pero ¿queremos seguir al Señor con cruz? No, queremos un cristianismo sin cruz. Queremos un cristianismo solo de corona. ¿Y tiene corona el cristianismo? ¿Cuántos dicen amén? Sí, el cristianismo tiene corona. El cristianismo promete la corona. Pero antes de la corona tenemos que cargar la cruz. Y no estoy hablando de un cristianismo, hermanos, ¿cómo se llama? Masoquista. No le estoy diciendo que entonces ser cristiano es coger y lacerarnos o irnos el domingo para Monserrate y subir descalzos o de rodillas, etcétera. No le estoy hablando de eso. Pero sí les estoy hablando que ser un buen cristiano y competir legítimamente tiene un costo. Amén. Y el Señor Jesús siempre habló del costo. De hecho, en la iglesia primitiva y el cristianismo que propone la Biblia, toda persona que aceptaba a Cristo, al Señor en su corazón, sabía que el mundo se le venía encima, y que lo primero que podía de pronto perder, y que al decidir Jesús de Nazaret, entra a mi corazón, a partir de hoy yo te hago Señor de mi vida, que esa oración estaba sellando, era su sentencia de ¿qué? De muerte. Porque muy probablemente ese mismo día o al otro día o el próximo mes o el próximo año estaría en el circo comido por los leones, o estaría en la estaca, o estaría en la hoguera por ser cristianos. ¿Amén? Por eso, hermanos, hay veces como cristianos en esta carrera de la fe de la que estamos hablando, al primer problema todo el mundo sale corriendo. A la primera dificultad todo el mundo sale corriendo. Todo el mundo culpa a Dios, todo el mundo le echa la culpa a Dios, y muchas veces por sus propios errores y por sus propias decisiones. Pero se culpa a Dios y no se está dispuesto a pagar el precio. Pero un deportista maduro, un deportista con la cabecita bien puesta, un cristiano de verdad, sabe que para poder llegar a la meta, para poder ser salvos, para poder conquistar el premio mayor que es el Señor mismo, necesitamos tener carácter, necesitamos tener madurez, necesitamos tener personalidad, y necesitamos ser objetivos, y necesitamos, hermanos, ser profesionales en lo que hacemos. Cualquier mediocre no va a entrar al reino de los cielos. ¿Escuchó eso, hermanos? Cualquier mediocre no va a entrar al reino de los cielos, porque es que el reino de los cielos tiene precio, tiene valor. Amén. Y aunque entramos por pura gracia y por pura misericordia, Dios sí quiere de nosotros lo que yo comúnmente llamo, sí, la cuota inicial. Y la cuota inicial tiene que ver con esas tres cosas que yo acabo de decir: profesionalismo, amén, objetividad y madurez. Yo le invito para que usted se coloque en pie.